bendiga, mis hermanos, en esta noche. Para nosotros es un placer estar aquí nuevamente para llevar la palabra de Dios. Mi nombre es Orlando Rodríguez. Estoy aquí para dar la clase bíblica de hoy martes 24 de noviembre. Y nosotros, como el Departamento de Educación Cristiana está transmitiendo sus clases virtuales, pues hoy martes me tocó a mí. Agradezco a la hermana Ani por la oportunidad, directora del Departamento de Educación Cristiana de nuestra iglesia, y a nuestro pastor Melvin Colón Vega. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que el Señor tome control sobre todas las cosas y sea capacitándome para yo poder llevar a cabo esta lección. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú me permites estar aquí frente a las cámaras para hablarle, Señor, de tu palabra, Señor amado, a muchas personas que quizás nos ven a través de las redes. Yo te pido, Dios, que hable de una manera especial, ministre y enseñe, Señor, a cada uno, y de la misma forma a mí también, Señor. Yo te pido, Dios, que obre, Señor amado, y Señor, también que nos dé paz y tranquilidad en medio de estos procesos que estamos viviendo en este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la clase de hoy es la lección número 20. El título de la lección es Creyentes Responsables. La base bíblica se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 19. Y los objetivos de la lección, el primero dice, saber que las exhortaciones de Pablo a Timoteo benefician al cristiano de hoy. Porque vamos a estar hablando de Timoteo nuevamente. Pablo le escribe a Timoteo dándole consejos de cómo entonces se debe comportar en la vida cristiana como creyente. El segundo punto dice, interesarse en practicar estos consejos como un creyente responsable. Proceder de acuerdo con los consejos dados por Dios en su palabra. De acuerdo a lo que la palabra dice, debe proceder Timoteo. El pensamiento central nos dice, los consejos son necesarios porque nos ayudan a hacer buenas decisiones y corregir así nuestra vida. Y cuando hablamos de consejos, es consejo, no malos consejos. Hay cosas que la gente te dice que no son consejos, pero cuando son buenos consejos te ayudan a ti a tomar buenas decisiones y hacer las cosas bien. Es importante saber escuchar a personas que quieren hacer el bien y quieren exhortar y ayudar a los demás. El texto áureo no lo voy a leer al comienzo porque ya el versículo como tal está al comienzo de la lectura bíblica y pues como es el mismo, pues vamos a comenzar a dar lectura a la misma. En 1 Timoteo capítulo 6 vamos a leer el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Una cita que tiene el expositor que a mí me gustó, dice así: el cristiano no es un espectador pasivo que se sienta a esperar que Dios actúe. Es un guerrero activo que sale a conquistar el reino que le ha sido entregado.
No puedo detenerme, no puedo quedarme quieto, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas que Dios no, me manda a hacer. Así que la clase nos enseña muchas cosas. Cuando digo nos enseña es que me incluye en esto, porque cuando uno da lectura a la palabra y empieza a escudriñarla, la Biblia es, como dice, es una espada de dos filos, corta para un lado y corta también para el lado de acá. Y uno aprende y entiende lo que Dios quiere decirle a cada uno de nosotros por medio de ella. Y eso a mí me tocó, porque yo sé que nosotros como creyentes debemos que esforzarnos y movernos a hacer lo que la Biblia nos manda a hacer. La introducción: la Biblia es un libro de consejos. Desde el comienzo, que es Génesis hasta Apocalipsis, nos da consejos, nos dice cómo seguir nuestra vida cristiana. Por lo tanto, hay que tomarla así. Dice: Dios ha dado mandamientos, preceptos, estatutos, principios, leyes, testimonios y juicios. Es cuando usted toma un manual de instrucciones de un equipo o algo, usted antes de hacerlo operar, usted tiene que leer la instrucción y saber cómo opera. Pues la vida del ser humano opera a través de la palabra de Dios. Cómo uno es dirigido por medio de la palabra de Dios, porque nos da unos mandamientos, unos preceptos y unos estatutos para nosotros saber cómo debemos conducirnos y hacer las cosas correctas delante de su presencia. Las personas inexpertas que tienen que hacer decisiones de importancia requieren de consejo. Cuando uno comienza a hacer una labor, uno no se lo sabe todo, uno tiene que ir aprendiendo. Y hay gente que son maestros, hay gente que conocen de la materia y te van enseñando a cómo tú hacer esa labor. Y en la vida cristiana, uno cuando acepta al Señor empieza a crecer. Y para uno crecer, tiene que empezar a tomar entonces los consejos que la palabra nos da para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. El consejo advierte, previene, anticipa, evita e ilumina. Es como decir, si alguien te dice algo, si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa y tú no haces caso, ya te advirtió y cuando viene en el futuro, pues te pasó lo peor porque no hiciste caso al consejo. Introducción. El mejor maestro del mundo no es solamente aquel que comunica nueva información, sino el que tiene la habilidad de forjar carácter en sus alumnos por medio de sabios consejos. El maestro que se ocupa en enseñar lo correcto provoca que los demás alcancen un buen carácter. Proverbio es uno de los libros de la Biblia que contiene muchos consejos. La Biblia desde el principio al final nos da muchos consejos, pero Proverbio realmente está lleno desde habla sobre el justo, sobre el impío, sobre el necio y cómo debemos hacer las cosas, que no seamos necios ni tampoco seamos impíos. El título Hombre de Dios es uno de los más honrosos. Encontramos en la Biblia, denotaba reverencia, consagración y compromiso con Dios. Generalmente en el Antiguo Testamento era aplicado a los profetas. Eso es algo bien lindo cuando Dios nos llama hombre de Dios, cuando Dios nos da ese nombre. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Ser hombres de Dios, pues siendo gente generosa, gente consagrada, gente que viva bien delante de la presencia de Dios. Como dijo ahorita, para uno estar bien delante de la presencia de Dios, tenemos que aceptar y seguir los consejos que la Biblia nos da. Y si hacemos eso, pues entonces nosotros vamos a ser hombres de Dios, hombres que estén bien delante de la presencia de Dios. Huye, continúa oyendo, continúa siguiendo. Ambos verbos denotan una acción constante que no debe ser interrumpida. Pablo le está hablando a Timoteo, le dice huye. ¿Por qué razón? Porque había mucha gente en ese tiempo, y cuando comenzamos a leer el capítulo 6, dice que estaban viviendo una manera que a Dios no le agradaba, pensando en sí mismo, en pleitos, en discusiones, en cosas que a él le afectaba. Y le decía entonces a Timoteo, huye de esas cosas, no haga lo que ellos hacen, no haga lo que el mundo hace, no comparta lo que ellos hacen. Se está diciendo, sé diferente. Nosotros como creyentes somos gente que debemos actuar de una forma diferente a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice cómo conducirnos, y si seguimos lo que la palabra nos dice que hagamos, vamos a ser diferentes al mundo entero, porque no compagina. La actitud que Dios quiere de nosotros no va con la actitud que promueve el mundo.
Por lo tanto, le está diciendo a Timoteo, sé un hombre diferente, sé un hombre de Dios. Cuando él dice pelea, este verbo también está en el modo imperativo, un mandato, y en el tiempo presente, que denota una acción continua. Mantente peleando la buena batalla. Le está diciendo, sigue peleando con todas esas cosas y agradando a Dios. Timoteo era un hombre consagrado, dando el ejemplo de ser un hombre de Dios, diferente a muchos hombres de aquella época que demostraban que amaban más al dinero que a Dios. Pablo le aconseja a Timoteo que huya de los hombres malos y de las cosas que ellos hacían para poder interesarse de los valores que proceden del Espíritu. Primero uno tiene que huir de los vicios del mundo. Para uno entrar en una vida agradable ante la presencia de Dios, primero uno tiene que huir de lo que ofrece el mundo. Hay que dejar la vida que ofrece el mundo. Y ahí uno comienza a caminar con el Señor, porque decidiste morir a esas cosas para decir, yo vivo para ti. No dice que le dé la espalda y se quede cerca, que es el problema que muchos cristianos tienen con el mundo. No huyen de él, lo tienen lo más cerca posible, pero según ellos, sin darle atención. Uno no puede jugar con la tentación. Uno tiene que huir cuando vemos algo que está mal, cuando entendemos que algo nos está afectando, que nos puede afectar nuestra vida espiritual, uno tiene que salir corriendo, uno tiene que decir, aquí, este no es mi lugar, este no es mi sitio. Cuando una conversación donde están haciendo, por ejemplo, chistes que no son agradables a nuestros oídos ni ante la presencia de Dios, uno dice, esto no va conmigo. Entonces uno va saliendo del lugar para entonces huir y agradarle a Dios, no a los hombres. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre, y muchos lo conocen, fue con José y la esposa de Potifar, que era oficial del faraón, y que él lo puso a trabajar en su casa, y su esposa, la esposa de Potifar, sedujo a José. Intentó que él se acostara con ella, le dice, quiero que duermas conmigo, y él le decía que él no iba a hacer eso porque él no quería fallarle a Potifar ni tampoco. Él dice, yo no quiero pecar contra Dios. Mira, si leemos la historia, él dice, yo no quiero pecar contra Dios. Y un día estaba sola ella y él entró a trabajar y le quitó las vestiduras y ella trató de seducirlo, y él, ¿qué hizo? Huyó de la tentación. Él salió corriendo porque él dijo, yo no voy a pecar. Y en este tiempo le dirían tantos epítetos por hacer eso, le dirían bobo, le dirían tantas palabras a un hombre que huya en un momento que una mujer se le ofrece. Y José no le importa eso, no le importó nada de eso. Él dijo, yo voy a agradar a Dios, no lo que la gente piense de ti, diga de ti. Porque muchos dirán, no hiciste tal cosa, qué bobo, pero cuando caes en pecado también te tiran. O sea, no te dejes llevar por lo que diga la gente, no te dejes llevar por lo que diga el mundo, que hoy día están tratando de cambiar la manera de pensar de algunos cristianos, diciendo, eso no es nada malo. Hay que escudriñar las escrituras que nos dirigen, nos enseñan a hacer lo correcto delante de su presencia. Tenemos pendiente a esas cosas. La causa por la cual muchos cristianos caen, muchos de ellos para no volverse a levantar jamás, es porque les gusta estar cerca del pecado en lugar de huir lejos de él. La mejor manera de pelear la buena batalla es huyendo del peligro de la tentación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La misma Biblia lo dice en 1 Corintios 10:12, mire que no caiga. No creamos que somos autosuficientes porque vivimos en este cuerpo y esta carne nos lleva a pecar. Lavados y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y eso lo dijo Isaías capítulo 1, en versículo 16 y 17, en un momento en donde él está profetizando que si no actuaban al pueblo de Dios, si no actuaban de acuerdo a lo que Dios le decía que hicieran, venía juicio sobre ellos, y le está diciendo, de esta manera deben de vivir. Tienen que ser limpios, tienen que apartarse de la iniquidad y hacer buenas obras y moverse a la piedad y ayudar a los que están en necesidad, no viviendo pensando más que en mí mismo. Y hoy día ni en uno mismo mucha gente piensa, porque no están velando ni por su vida espiritual, ni por su salud, ni por su condición física, ni por la vida espiritual de ellos, pues tampoco van a estar pendientes de la vida espiritual y la condición física de los demás.
Aunque haya mucha maldad, nosotros como siervos de Dios estamos llamados a hacer que el bien. Aunque veamos tantas cosas que a veces nos abruma porque realmente vemos tantas situaciones, nosotros estamos llamados a hacer lo correcto delante de Dios. Hay que trabajar haciendo buenas obras, moverse en misericordia y ayudar a los demás. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Efesios 6:12 nos dice eso. ¿Sabe? Que esta lucha es contra qué? Principado, contra situaciones que se están moviendo en los aires, que esto es algo espiritual. ¿Y cómo se gana eso? Orando, leyendo la palabra de Dios, estudiando, ayunando, haciendo lo que Dios nos demanda. Y así vencemos y somos unos guerreros. Por eso dice que es una batalla que hay que pelear. Somos guerreros, somos soldados de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, decidimos dejar la vieja manera de vivir y vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Te mando en Hechos, y esa fue la palabra que él le dijo, te mando. En Hechos se usa en referencia a lo que se mandaba a la iglesia de parte del Señor y los apóstoles. En las cartas paulinas, a las órdenes que daba a las iglesias y a los pastores de las mismas. La iglesia primitiva tenía un sistema de gobierno teocrático, en que cuando un siervo del Señor sabía lo que Dios demandaba de su iglesia, se lo ordenaba. Cuando un líder religioso o un pastor o alguien a veces da una reflexión o una exhortación y a veces la sentimos hasta fuerte, pero cuando Dios demanda que la dé es porque está avisándole al pueblo que debe vivir de una manera de acuerdo a los preceptos y mandamientos del Señor. Por eso es que se usa mucho la palabra te mando en las cartas paulinas. Sin mácula ni reprensión. Cuando hablamos sin mácula es sin mancha. Pablo le recuerda a Timoteo 4 cosas: que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna. Primero, pelea. Después, que eche mano de la vida eterna, que tomemos en serio la promesa que Jesucristo nos dio antes de partir al cielo, que Él dijo que iba a preparar morada. Pues mira, cree en eso. Una de las responsabilidades del creyente es pelear, otra responsabilidad es creer que Cristo viene, que fue llamado a esta vida eterna. Nosotros fuimos llamados a eso, tenemos que tomarlo en consideración, y que hizo una buena profesión delante de muchos testigos, que cuando tú confiesas al Señor como tu Salvador, tú tienes que tomarlo en serio. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Pelear la buena batalla de la fe se puede interpretar de tres maneras distintas. La primera, que Pablo le recordó a Timoteo que está envuelto en una batalla espiritual. Segunda, como la palabra que se traduce batalla viene del griego agún, que antiguamente se usaba para las competencias atléticas como las de los Juegos Olímpicos, entonces lo que realmente le está diciendo es pelea o compite la buena competencia como si fuera un atleta, que es una referencia a las peleas que tenían los gladiadores en el circo romano. Pero Pablo se refería, que Pablo le está diciendo que esto es una batalla espiritual. Cuando dice pelea la buena batalla de la fe, es la batalla espiritual. Pablo aconsejaba a Timoteo que practicara la religión pura y sin mácula, que fuera sin mancha, sin mácula, y esto se confirma en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, cuando dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mácula y sin contaminación. También nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Qué lindo, que nosotros tengamos en consideración que Dios me vea agradable ante su presencia. Aleluya. Que Dios me vea bien delante de Él. O sea, que nos tome y diga: este es mi siervo, se esfuerza para agradarme. Y eso es parte de la adoración del creyente, procurar ser diligente y guardar su vida espiritual. Pablo en el capítulo de 1 de Timoteo 6, versículos 15 y 16, expresa una alabanza al Señor exaltando los atributos, los cuales son: primero, bienaventurado; segundo, solo soberano; tercero, Rey de Reyes; cuarto, Señor de señores; quinto, el único que tiene inmortalidad; sexto, que habita en luz inaccesible; séptimo, que ningún ser humano lo ha visto ni lo puede ver. Nosotros como creyentes tenemos que reconocer los atributos de Dios.
Y eso nos ayuda a nosotros a tener fe. Porque mire, esos atributos son grandes. Es que bienaventurado, es soberano y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, nosotros contamos con el Dios magnífico. La magnificencia de Dios es grande. O sea, no estamos contando con una persona con pocos atributos. ¿Qué atributos tiene Dios? Son atributos hermosos. Es saber que estamos con el Todopoderoso. Los atributos que mencioné ahora mismo nos demuestran que estamos con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, usted tiene que, como creyente, decir, esa es mi responsabilidad, creer que yo le sirvo a un Dios Todopoderoso. Que no importa las circunstancias que estemos viviendo y si estamos pasando por una situación de enfermedad o un problema, que tu problema no es tan grande, porque mi Dios es más grande que el problema. O sea, mi responsabilidad es entender cuál grande es Dios como creyente. Y que eso va a hacer que yo entienda que yo no estoy solo y que voy a seguir hacia adelante porque el que está conmigo es más grande que mi problema y que mi situación. Establece que Cristo ha de venir en el tiempo que Dios determine, entender que en algún momento Cristo va a venir. Dice el Marcos 13:32, nos dice, pero aquel día, y ahora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Que el tiempo no se sabe, pero hay que creer que en algún momento ha de venir. Todo esto nos demuestra que tenemos la responsabilidad de anunciar y de creer que Cristo ha de venir por segunda vez. Uno de los llamados y las responsabilidades de creyentes es anunciar también que Cristo viene. Es parte de esta vida que estamos llevando, porque yo vivo creyendo en Dios, pero porque sé que también tengo una esperanza. Yo le sirvo a Dios porque lo amo, porque Él me amó primero, Él dio su vida por mí, y realmente mi amor no va a alcanzar el amor que Él tiene hacia mí. Pero también le sirvo porque sé que en algún día Él va a venir, y si no, me va a resucitar y voy a morar con Él por una eternidad. Esa es nuestra esperanza de vida. Y como creyente no podemos dejar de creer en la segunda venida de Cristo. Para lograr esto tenemos que vivir una vida sin mácula ni reprensión para ser tenidos por dignos de participar en dicho evento. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida consagrada y bien delante de Dios. El cristiano debe pensar en la venida del Señor como una oportunidad de honrarlo. Yo deseo estar frente a frente y ver al Señor cara a cara, y Dios le diga a usted que yo no me cansaría de decirle tantas cosas porque Él ha sido tan bueno conmigo, ha sido tan especial conmigo, que en los momentos más difíciles que he tenido, yo he visto la mano de Dios obrar, y cuando yo esté frente a Él, yo no sé ni cómo yo voy a reaccionar, porque yo voy a estar delante de la presencia del Todopoderoso. Eso será un momento especial, hermoso. La menciona y me da hasta sentimiento. Me da emoción. Porque una de las cosas que nosotros tenemos también que tener en consideración como creyentes es que cuando yo sube arriba no es porque yo alcancé la salvación nada más. Es que voy a estar frente a Él y yo lo voy a honrar. También nos está diciendo en la clase de hoy que nosotros como cristianos tenemos que ser dadivosos, y que significa listo para distribuir. Que pongamos su confianza en Dios, pero dice, se deduce que en las iglesias de Éfeso algunos hermanos habían alcanzado una buena posición económica, pero parece ser que su trato con los menos afortunados dejaba mucho que decir. Tenían, pero no ayudaban. Eran altivos. Se volvieron gente orgullosas, gente poderosa, y se creían que con lo que tenían estaban bien y tenían en poco a los demás. En Marcos 6:13 nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces buscamos la añadidura que buscar a Dios, y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, sin dejar que la voluntad de Dios, que es perfecta, se manifiesta en nuestra vida. A veces nosotros, no es malo tener sueños y metas, es importante, pero todo hay que dejárselo en las manos del Señor, presentárselo,
y buscarle a Él primeramente, darle el primer lugar al Señor, y Él hará conforme a su voluntad. Y a veces hasta tus sueños te los cambia y son mejores las situaciones que te pasan de las que tú tenías pensado. En Colosenses 3:12 nos dice: si pues habéis renunciado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él en todo momento, agradarle a Él en todo momento, y Él se encargará de lo demás. Yo termino la clase hoy diciendo: pon tu confianza en el Señor, entrégale tu vida al Señor, vive para el Señor y cumple con las responsabilidades que te exige la palabra de Dios, y vas a ver que vas a ser bendecido aún aquí en la tierra, y después lo más lindo es que vas a ser bendecido eternamente, porque vas a morar con el Señor para siempre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí la clase de hoy. Seamos humildes de corazón, y ser empáticos con los demás también nos enseña la palabra de Dios.